Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En esta ocasión ya estoy preparando clase sobre lógica para un curso de fundamentos de lógica para licenciados en matemáticas en la Universidad de Antioquia, Campus Caucasia. Entonces, en esta vez, pues queremos en estos cuadernos Júpiter mostrar una práctica de enseñanza del tema de cuantificadores en lógica de predicados, pero usando las funciones any y all en Python. Entonces así, los cuantificadores existenciales veremos que tienen que ver con la función any y los cuantificadores universales tienen que ver con la función all. Any en inglés pues significa, bueno, miremosla acá que siempre, esa partecita siempre me toca como trabajarla. Any, ¿qué significa alguno? Entonces aquí nos apareció como primero cualquier, pero en realidad en este caso para nosotros, que tiene que ver con el existencial, significa alguno o alguna. También aparece como cualquiera, si lo ves como adjetivo. Y como pronombre significa alguno o alguna. Entonces a nosotros nos interesa como pronombre, no como adjetivo. Entonces vamos a ver su uso desde Python. Y nos dice, bueno, pues en esta práctica los estudiantes aprenderán a aplicar los cuantificadores universales y existenciales mediante las funciones any y all de la librería estándar de Python. Estas dos funciones no requieren instalar librerías adicionales cuando tienes Python instalado. Y desarrollarán un entrenamiento claro de cómo estas funciones pueden representar lógicamente los cuantificadores en listas y estructuras de datos y aplicarán este conocimiento a la resolución de problemas. Recuerden que las listas son un tipo particular de estructuras de datos en Python. Existen otras estructuras como son las tuplas, los sets o conjuntos, otros son los data frame, otros los de NDRI y demás. Entonces en este caso veremos cómo en las listas son aplicables estas funciones any y all. Y para la descripción, entonces, all es una función que actúa sobre iterables. Iterables es todo lo que podemos recorrer uno a uno, por ejemplo, con el método, con un ciclo para. Y all, cuando actúa en un iterable, retorna true si todos los elementos del iterable son verdaderos. Representa el cuantificador universal for all. Y any, el iterable, bueno, cuando actúa en un iterable, retorna true si al menos uno de los elementos del iterable es verdadero. Entonces representa el cuantificador existencial exist, exist en lenguaje de LaTeX. Entonces para poder que se vea en lenguaje de LaTeX, aquí no delimitamos con paréntesis, sino con un signo de dólar, porque todavía no he configurado Visual Studio Code para que me tome las expresiones matemáticas también delimitadas, las expresiones matemáticas en lenguaje LaTeX, también delimitadas entre signo de backslash paréntesis y también de backslash corchetes. Backslash paréntesis parece ser que es cuando queremos que la expresión matemática esté en la línea de texto. Y backslash corchetes es para cuando queremos que la fórmula matemática quede en una nueva línea centrada. Bueno, entonces así ya tenemos esta parte del objetivo y la descripción de estas dos funciones y cómo funcionan, de cómo trabajan, valga la redundancia. Y acá la explicación teórica, un cuantificador universal con all representa la expresión lógica, aquí lo delimitamos entre signo de dólar, for all x in a p de x, queriendo decir para todo x en un conjunto A, esos p de x se cumplen. Es decir, que estamos hablando de que todos los x en un conjunto A cumplen la proposición o función proposicional p de x. Ejemplo, todos los números en una lista, entonces la lista sería el conjunto, y la proposición son mayores a 0. Entonces,
Ese sería, el P de X es que los números sean mayores que cero. Y aquí cortamos esta línea y quitamos este delimitador de triple tilde inclinada a la izquierda y la sentencia Python para convertir este código, esta línea de código, quitarle esta indentación a nuestros espacios y a ponerlo a trabajar, en los que nos muestra un conjunto que tiene los números 1, 2, 3, 4. El resultado es all actuando sobre un iterable. ¿Y cómo creas el iterable de valores booleanos? A través de esta proposición, n mayor que 0 para todo n en números, en la variable números. Es así, este n mayor que 0, lo que va a hacer es evaluar si n es mayor que 0. Si es mayor que 0, va a escribir true y donde los n los va a tomar del conjunto de números. Entonces, así va a poner valores booleanos en el iterable y luego, bueno, valores booleanos dependiendo de si cada uno de los números que evalúe son positivos o mayores que 0. Y cuando imprima nos va a mostrar el resultado de si todos los elementos de esa lista de booleanos son verdaderos. Entonces nos va en este caso a mostrar true porque todos los elementos en números efectivamente son positivos. Y si ponemos uno negativo, por ejemplo el primero, entonces ya nos va a arrojar false porque no todos son mayores que 0. Y eso lo ve porque él va a encontrar en la lista, aquí se lo voy a poner por aparte, en la lista que va a generar con n mayor que 0, for n in números, va a generar, miren aquí te lo voy a mostrar aparte, en la nueva línea de código, control V, cuando uno lo pone así, él genera me dice inválido, porque necesitamos el delimitador, entonces le puedes poner paréntesis para el delimitador de lo que va a crear. Aquí dice, no nos mostró qué es lo que crea, entonces cuando quieres mostrarlo, pero sí te dice como qué naturaleza es, le pone generator object y pues que eso que generó, dígamelo, conviértame en una lista. Entonces le aplicas aquí la función list y así lo que generó lo convierte en una lista. Y mire que una lista de valores booleanos. El primero false porque el primer elemento de números es negativo, es decir, no es mayor que 0. Entonces si no cumple la condición, entonces pone false. Y todos los demás son positivos, entonces todos los demás va a ser true. Porque cada vez que evalúe esta sentencia, para cada n de los números naturales va a generar un valor booleano. Entonces así vemos maneras de generar iterables y de utilizar all para evaluar si todos cumplen la misma condición. Luego veremos el cuantificador existencial con la función any. Entonces aquí para ello vamos a otra vez a quitar el delimitador de Python de triple tilde invertida hacia la izquierda. Aquí le quitamos esta otra parte del delimitador, convertimos esta línea, la convertimos en línea de código con la Y, quitamos esta indentación de dos espacios y lo corremos. Pero miren que aquí tenemos números, algunos negativos y uno solo positivo. Entonces le está diciendo, any, alguno, es mayor que 0. Entonces arrojará true porque al menos uno es mayor que 0. Y si todos son negativos, entonces dirá que no, que ninguno. Bueno, entonces así vemos cómo podemos evaluar la función any, la función all, y cómo ellas nos muestran true, la función all muestra true si todos cumplen la misma condición, la condición P de X. Y any mostrará true si alguno.
Y ahora actividades prácticas. Entonces, verificación de predicados en listas. Entonces, en la instrucción implementamos las funciones any y all para verificar los siguientes predicados en una lista de números enteros. Todos los números son positivos o existe al menos un número impar. Esa va a ser para la práctica. Entonces, vamos a ver si todos son positivos o si alguno de ellos es impar. Entonces, aquí ponemos todos positivos y llamamos a la función all y le preguntamos, ¿son positivos todos los n números? Y le ponemos a imprimir. Miren que lo que imprimimos nos dice que todos son positivos y nos dice true, es decir, si todos son positivos. Y miren que si le ponemos uno negativo, entonces nos va a decir false. Es decir, todos los números son positivos. Entonces van a decirle no, eso es falso. Es decir, no. Y aquí existe al menos uno que sea impar. Entonces uno, ¿cómo lo calcula el sea impar? Con la sentencia n porcentaje 2 diferente de 0. Es decir, si el residuo de la división por 2 es diferente de 0 es porque es impar. Y si es 0 es porque es par. Entonces, esta es la P de X, en este caso P de N. Y miren que si lo corremos, él dice, ¿existe al menos un número impar? Y sí, dice que true. ¿Por qué? Porque aquí al menos el 1, el 3 y el 5, al menos uno de ellos es impar. De hecho, hay 3. Y ahora aquí otro de aplicación a conjuntos de datos. Entonces, dado un conjunto de datos de temperaturas en grados Celsius, verifica los siguientes predicados utilizando any y all. Entonces, todas las temperaturas están por debajo de los 40 grados o existe al menos una temperatura negativa. El código del ejemplo para referencia es, mira, la variable temperaturas como una lista de Python y luego la función all actuando sobre esa proposición. La temperatura tem es menor que 40 para tem en temperaturas. Y aquí lo corremos. Y entonces dicen, ¿será que? Entonces dice que true porque todas son menores a 40. Queriendo decir, todas son temperaturas de pronto no tan excesivas. Aquí en Caucasia uno diría, bueno, pues, ¿será que todas ¿será que todas son menores que 35? Entonces aquí le ponemos menores que 35. Entonces uno dice false, es decir, alguna es excesiva, al menos en Caucasia que 38 es muy excesivo. Y existe alguna temperatura negativa, es decir, existirá algún momento en que Caucasia la temperatura es muy baja. Y dice true, es decir, algunas veces la temperatura es muy baja. Y si le ponemos en la que todas sean positivas, entonces miren que ya nos va a decir que false. Es decir, no hay ninguna temperatura negativa. Porque si no hay alguna menor que 0, es porque todas son mayores que 0 o iguales a 0. Mire que también si le pongo alguna en 0, mire que le pongo 0, entonces existe alguna, dice que sigue siendo false, eh, diciendo pues que entonces a todas las temperaturas, bueno, si hay temperaturas negativas y no, porque todas son o cero o positivas. Entonces, bueno, aquí ponemos otra y es ejercicios de práctica para estudiantes, 15 minutos, verificación de primos. Dada una lista de números enteros, implementa un predicado que verifique si todos los números de la lista son primos o si existe al menos un número primo en la lista. Entonces, si todos son primos o si existe al menos un primo. Entonces, definición de primo. Una función que establezca si es primo o no. Entonces, esa función se llama es primo. Y si n es menor que 2, retorne false. Si es menor que 2, el número diga que no es primo. Y para todos los que están en el rango de 2 hasta la raíz cuadrada el entero de la raíz de n más 1, entonces si n porcentaje i es diferente de 0, es decir, va a mirar a ver si alguno de los que son
menores que la raíz de n, que están entre 2 y la raíz de n, si alguno de ellos divide al número en cuestión. Si nadie lo divide, entonces si alguien lo divide, va a poner false, es decir, va a decir que no es primo. Y si nadie lo divide, va a decir true. Es así esa función. Para los negativos, retorna false, diciendo esos no son negativos. Ve, para los menores que 2. Y para los números entre 2 y la raíz de n, entre 2 y la raíz de n, el entero menor que la raíz de n, va a revisar si alguno divide a n, a ese número n, que le den. Y si ninguno lo divide, va a decir true para decir es primo. En el caso contrario dirá false. Entonces simplemente tiene un solo condicional y en caso contrario dirá true. Bueno, los números que vamos a considerar es 2, 3, 5, 7 y 10. Entonces aquí todos los números son primos. Miren que al correrlo, voy a partir acá, al correrlo, al correr la función, bueno, generamos todos son primos con la función OR. Llamamos a la función esprimo evaluada en n para todos los n los números, para que él vaya generando, para cada n vaya revisando si es primo o no, y coloque el booleano que obtenemos. Y así genera una lista de booleanos y luego muestre si todos los booleanos son true, y si todos son true, all arrojará true. Y si alguno es false, all arrojará, la función arrojará un false. Entonces miremos que aquí arroja un false porque efectivamente esos números no todos son primos, por ejemplo el 10. Entonces, y si lo cambiamos el 10 por 11, miren que ya la función se vuelve true, porque todos efectivamente se vuelven primos. Y ya existe al menos un primo, entonces miren que cuando lo corremos, sí. Y si cambiamos a todos por 1, 1, 1, 1, 1, entonces miren que si los cambio todos por 1, 1, 1, 1, miren que él nos va a decir que false. ¿Existe al menos un número primo? No. Va a decir que no existe al menos un número primo. Y alturas de las personas. Esa es otra manera de analizar datos. Dada una lista de alturas en centímetros, implementa un predicado que verifique si todas las personas miden más de 150 o existe al menos una persona que mida más de 190. Entonces, aquí tenemos las alturas, los datos de altura. Si todos miden más de 150, entonces all de altura mayor a 150 para altura en alturas. Y imprima, aquí lo va a cortar. Y cuando lo corro, mire que me dice, todos miden más de 150, false, es decir, no todos miden más de 150 centímetros. Y es porque hay uno que mide 145. Entonces mire que él revisa dónde falla. Y ¿existe al menos una persona que mida más de 1,90? Sí, porque hay al menos uno que mide 2 metros. Entonces miren que es un excelente para revisión de datos. Y la pregunta de reflexión que nos propone es cómo puede aplicarse any y all en otros contextos de datos o problemas más complejos y qué aprendiste sobre el uso de los cuantificadores al implementarlos con Python. Cómo esta representación algorítmica ayuda a desarrollar tu pensamiento lógico y computacional. Conclusión, esta práctica permitirá a todos los estudiantes adquirir una comprensión sólida de los cuantificadores a través de su implementación práctica usando las funciones any y all. Además, desarrollan el pensamiento algorítmico y aprenderán a formular y verificar predicados en conjuntos de datos. Muchas gracias.